Me siento cerca de Dios. Uno dice, escucho a Dios. Otro dice, siento que nunca lo escucho. Uno tiene la victoria. Otro nunca la tiene. Y realmente sentí que Dios empezó a inculcarme que era una cuestión de tiempo. Que la gente no suele estar dispuesta a dedicarle mucho tiempo. En el video de hoy, exploramos la vida de Joyce Meyer, una mujer cuyas enseñanzas espirituales han conmovido a millones de personas, pero cuyo estilo de vida también ha generado debates. Joyce Meyer es ampliamente reconocida por su ministerio, pero algunos críticos cuestionan si su opulento estilo de vida se alinea con los valores que predica. ¿Será posible que su vida se desvíe de la humildad que se espera de un líder cristiano? Hace apenas unos momentos, se supo una noticia devastadora que ha dejado a muchos preguntándose cómo afectará esto a su ministerio y a sus seguidores. Antes de profundizar en los últimos acontecimientos, reflexionemos sobre la juventud de Joyce Meyer, su ascenso a la fama y los desafíos que enfrentó. Manténganse al tanto mientras examinamos estos aspectos y los acontecimientos recientes que la rodean con compasión y perspicacia. Pauline Joyce Hutchison, más tarde conocida como Joyce Meyer, nació en 1943 en South St. Louis, Missouri. Sus primeros años estuvieron profundamente marcados por las dificultades y el trauma, experiencias que moldearían su camino espiritual y su posterior ministerio. Nacida durante la Segunda Guerra Mundial, su padre se alistó en el ejército poco después de su nacimiento, lo que sentaría las bases de gran parte del dolor que experimentaría en su infancia. Tras su regreso de la guerra, el comportamiento de su padre cambió drásticamente. Joyce ha hablado abiertamente sobre cómo comenzó a abusar de ella, una experiencia devastadora que luego compartiría en foros públicos, con la esperanza de visibilizar las consecuencias a largo plazo de dicho trauma. A pesar del abuso, la madre de Joyce, quien también había sufrido maltrato físico en su vida, no intervino. Esto dejó a Joyce sintiéndose aislada y temerosa en su propio hogar. Reflexiona sobre cómo su infancia estuvo marcada por la vergüenza y el miedo, lo que la convirtió en un período oscuro de su vida. A medida que el consumo de alcohol de su padre empeoró y la salud mental de su madre se deterioró, el ambiente en el hogar se volvió más insoportable. A temprana edad, Joyce se vio obligada a navegar en un mundo de confusión y agitación emocional. Los primeros años de abuso, el trauma que Joyce experimentó durante sus años de formación afectó profundamente su autoestima. Ha admitido en entrevistas que, de niña, se sintió desesperanzada y rechazada. La experiencia de ser abandonada y maltratada se agravó por la incapacidad de su madre para protegerla, dejándola abandonada a su suerte emocional. A pesar del abuso, Joyce encontró consuelo en su fe. Ella ha atribuido su supervivencia a la intervención divina, creyendo que su fe en Dios le dio la fuerza para soportar lo que de otro modo habría sido una infancia insoportable. A los 9 años, Joyce experimentó un despertar espiritual al aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Esta temprana conversión al cristianismo se convirtió en un momento crucial en su vida, brindándole esperanza en medio de una infancia traumática. Sin embargo, Joyce tardó años en comprender plenamente la profundidad de su fe y su poder transformador. Sus primeras experiencias de sufrimiento y aislamiento la acompañaron, influyendo en gran medida en sus enseñanzas posteriores. Una juventud tumultuosa. La adolescencia de Joyce estuvo marcada por la rebeldía y el deseo de escapar de la dura realidad de su vida familiar. Asistió a la escuela secundaria técnica O'Fallon en San Luis, pero tras graduarse, abandonó su hogar conflictivo y se casó con su primer marido, con la esperanza de que el matrimonio le ofreciera una vía de escape. Sin embargo, este matrimonio resultó ser otro capítulo de dificultades en la vida de Joyce. La relación era turbulenta, y ella ha hablado abiertamente sobre la infidelidad de su esposo y el dolor emocional que le causó. Joyce también se vio involucrada en actividades ilegales, como el robo de cheques de nómina de su trabajo a instancias de su esposo. Los fondos robados se utilizaron para financiar unas vacaciones en California, aunque Joyce posteriormente devolvió el dinero. Durante este tiempo, Joyce también enfrentó otra pérdida devastadora. En 1964, sufrió un aborto espontáneo, lo que agravó aún más sus sentimientos de dolor y pérdida. Al año siguiente, volvió a quedar embarazada, pero el matrimonio continuó deteriorándose. En 1966, tras 5 años de matrimonio, Joyce se divorció de su primer marido, con apenas un hijo pequeño y el corazón roto.
regresó a vivir con sus padres, quienes también enfrentaban sus propios problemas. Un nuevo comienzo. Tras el fin de su primer matrimonio, Joyce entró en un período de profundo dolor emocional y confusión. Pasó tiempo frecuentando bares locales, intentando apaciguar el dolor de su relación rota. Sin embargo, el destino pronto la llevaría a conocer a Dave Meyer, un delineante de ingeniería que se convertiría en su segundo marido. Se casaron el 7 de enero de 1967, lo que marcó un punto de inflexión en la vida de Joyce. Aunque Joyce admite que fue amargada y verbalmente abusiva durante los primeros años de su segundo matrimonio, su relación con Dave resultó ser un catalizador para el cambio. La pareja finalmente tuvo 3 hijos, y con el tiempo, el camino espiritual de Joyce se profundizó, llevándola a una vida de servicio y ministerio, conversión y llamado al ministerio. En 1976, un momento crucial en la vida de Joyce Meyer ocurrió mientras conducía hacia el trabajo una mañana. Mientras oraba fervientemente, Joyce sintió un inconfundible llamado de Dios. Describió la experiencia como un momento divino en el que percibió que Dios la llamaba por su nombre, lo que marcó el inicio de una profunda transformación espiritual. Aunque Joyce había nacido de nuevo a los 9 años, fue durante este tiempo que comenzó a comprender verdaderamente su fe y las profundas implicaciones que esto tenía para su vida. Este renacimiento espiritual no fue solo una sensación pasajera, marcó un cambio fundamental en la forma en que Joyce entendía su relación con Dios y su propósito en la vida. Después de ese día, Joyce experimentó lo que ella describió como una euforia espiritual rebosante de amor. Relata haber sentido la profunda presencia de Dios aquella noche en una bolera, un momento que consideró decisivo en su camino de fe. Esta experiencia la llevó a explorar su fe cristiana con mayor profundidad, buscando una mayor comprensión del plan de Dios para su vida. La participación de Joyce Meyer en el ministerio comenzó poco después de este evento transformador. Se afilió brevemente a la Iglesia Luterana de Nuestro Salvador en San Luis, que formaba parte del sínodo de la Iglesia Luterana de Missouri. En poco tiempo, Joyce ascendió al puesto de pastora asociada, demostrando su capacidad natural para liderar y enseñar. Su rol en la iglesia fue solo el comienzo, ya que el ministerio de Joyce crecería y evolucionaría de maneras inesperadas. Su pasión por la Biblia y por difundir el mensaje de Cristo la impulsó a iniciar un estudio bíblico matutino en un café local. También se involucró más con el Centro Cristiano Vida, una iglesia carismática en Fenton, Missouri. El papel de Joyce en la iglesia creció, y en 1985, dejó su puesto como pastora asociada y lanzó su propio ministerio, inicialmente llamado Vida en la Palabra. En los años siguientes, el ministerio de Joyce Meyer creció exponencialmente. Amplió su programa de radio, que había iniciado en San Luis, a 6 estaciones adicionales, llegando a audiencias de todo el Medio Oeste. Esta decisión sentó las bases para el posterior desarrollo de su ministerio televisivo. En 1993, Joyce y su esposo Dave decidieron dar un salto de fe y lanzar un ministerio televisivo con el mismo nombre, Vida en la Palabra. El programa cobró rápidamente popularidad y se convirtió en una de las primeras emisiones televisivas religiosas de KTBU, una estación que entonces pertenecía a Lakewood Church y Humanity Interest Media, Inc. Para 1998, el ministerio televisivo de Joyce Meyer alcanzaba una audiencia cada vez mayor, y el programa cambió su nombre a Disfrutando la Vida Cotidiana. Hoy, su programa se transmite en más de 40 idiomas y se emite en más de 900 estaciones de radio y televisión a nivel mundial, alcanzando a aproximadamente 4.000 millones de personas en todo el mundo. El ministerio Joyce Meyer, con sede en Missouri, cuenta con aproximadamente 1.000 empleados y opera 12 sedes satélite. Su mensaje de esperanza, fe práctica y el poder transformador del Evangelio sigue resonando en millones de personas en todo el mundo. El Centro de Sueños de San Luis. Además de su ministerio en televisión y radio, Joyce y Dave Meyer cofundaron el Centro de Sueños de San Luis, un centro dedicado a servir a la comunidad del centro urbano mediante iniciativas prácticas. El Centro de Sueños es conocido por sus programas de alcance comunitario, cuyo objetivo es ayudar a los necesitados, a los perdidos y a los quebrantados mediante el amor de Cristo. El centro ofrece servicios como alimentación, asistencia médica y socorro en caso de desastre, llegando a personas necesitadas tanto a nivel local como internacional. A través de Mano de Esperanza, la rama de alcance comunitario de Ministerios Joyce Meyer,
El centro de sueños sirve como un faro de esperanza para muchos. Las enseñanzas de Joyce se centran en la aplicación práctica de la Biblia en la vida cotidiana, con énfasis en el amor, el perdón y el servicio al prójimo. Su compromiso con el alivio del sufrimiento y la esperanza para los marginados la ha convertido en una figura destacada en la comunidad cristiana evangélica. Joyce Meyer, autora prolífica, también ha dejado una huella imborrable como escritora. Ha escrito casi 100 libros, traducidos a más de 100 idiomas. Estos libros han vendido millones de ejemplares en todo el mundo, y algunas de sus obras más populares han alcanzado la categoría de bestsellers. Su libro, Campo de batalla de la mente, por ejemplo, ha ayudado a innumerables lectores a afrontar dificultades mentales y emocionales aplicando principios bíblicos a sus vidas. Sus escritos abordan una amplia gama de temas, como la sanación emocional, las relaciones y la superación de la adversidad. La capacidad de Joyce para conectar sus experiencias personales con las enseñanzas bíblicas ha resonado en millones de personas, convirtiéndola en una de las autoras cristianas más influyentes de su generación. Crítica y escrutinio del estilo de vida. A pesar de las contribuciones positivas que Joyce Meyer ha hecho a la sociedad, también ha enfrentado importantes críticas, en particular por su lujoso estilo de vida. Meyer posee múltiples propiedades, viaja en jet privado y ha disfrutado de la opulencia de la riqueza, lo que ha suscitado dudas sobre la coherencia de su vida personal con sus enseñanzas espirituales. Sus críticos han señalado sus extravagantes posesiones, incluyendo un jet corporativo valorado en $10 millones, un sedán Mercedes valorado en $107,000 y una residencia multimillonaria. Se dice que la sede de Meyer, valorada en $20 millones, está repleta de muebles, obras de arte y artículos de lujo de gran valor, muchos de los cuales han sido financiados con donaciones a su ministerio. Estas revelaciones llevaron a la organización cristiana sin fines de lucro World Watchers a solicitar una investigación del IRS sobre las prácticas financieras del ministerio de Joyce Meyer. A pesar de la controversia, Meyer ha defendido su estilo de vida, afirmando que no hay necesidad de que ella ni su ministerio se disculpen por haber sido bendecidas. En respuesta al escrutinio, Joyce anunció en 2004 que reduciría su salario y que comenzaría a retener una parte de las regalías de sus libros, en lugar de donarlas íntegramente a su ministerio. Transparencia financiera e impacto futuro. Para abordar las preocupaciones sobre la transparencia financiera, Joyce Meyer Ministries se comprometió a publicar informes financieros anuales y a garantizar que la mayoría de los miembros de la junta directiva del ministerio no fueran familiares. El ministerio se ha sometido a auditorías voluntarias para demostrar transparencia y mantener la confianza de sus seguidores. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el lujoso estilo de vida de Meyer sigue siendo motivo de controversia para algunos, quienes argumentan que el enfoque en la riqueza personal desvirtúa el mensaje central de su ministerio. Investigación del Senado sobre la exención de impuestos de grupos religiosos. En 2007, Joyce Meyer Ministries se convirtió en una de las 6 organizaciones investigadas por el Senado de los Estados Unidos, encabezado por el senador Chuck Grassley. Esta investigación se inició para examinar si estos ministerios se beneficiaban indebidamente de su exención de impuestos. En concreto, la investigación buscaba determinar si Meyer se benefició personalmente de las cuantiosas donaciones recibidas por su ministerio y si alguno de los fondos se estaba utilizando para gastos personales extravagantes. La investigación del Senado solicitó información financiera detallada a estos ministerios, exigiendo transparencia en cuanto a los gastos, incluyendo partidas controvertidas como cirugías estéticas y cuentas bancarias en el extranjero. Uno de estos artículos que causó revuelo fue una costosa cómoda que figuraba entre los activos del ministerio. El ministerio de Meyer respondió aclarando que la cómoda era, en realidad, una cómoda. Según la explicación de Joyce Meyer, el precio de la cómoda había sido inflado por error por el agente vendedor, lo que generó confusión. El mueble formaba parte de una compra mayor por valor de $262,000 en artículos para amueblar la sede del ministerio, un edificio de 14,000 metros cuadrados adquirido en 2001. Esta aclaración se produjo tras una serie de cuestionamientos públicos sobre la pertinencia de dicho gasto en el contexto de un ministerio religioso. Meyer lamentó no haber examinado con detenimiento los valores asignados a los artículos, pero se mantuvo firme en que la compra era necesaria para equipar adecuadamente las instalaciones del ministerio.
Si bien este episodio generó controversia, el ministerio Joyce Meyer se comunicó a través de diversas plataformas, como boletines informativos y informes financieros, para asegurar a sus seguidores el compromiso del ministerio con la transparencia. En una comunicación de noviembre de 2007, Meyer afirmó que el 82% de sus gastos totales en 2006 se asignaron a servicios de extensión y programas destinados a difundir el Evangelio de Jesucristo. Esta afirmación fue corroborada por una firma de contabilidad independiente, Stanfield & O'Dell LLP, que ayudó a garantizar la rendición de cuentas financiera y confirmó que Joyce Meyer Ministries era una de las dos organizaciones que habían cumplido plenamente con las solicitudes del Senado de documentación financiera detallada. Cabe destacar que la investigación no reveló ninguna irregularidad, y el ministerio prosiguió con énfasis en garantizar la transparencia financiera futura. Transparencia y rendición de cuentas financieras. Tras la investigación del Senado, Ministerios Joyce Meyer realizó un esfuerzo conjunto para abordar las preocupaciones sobre la transparencia financiera. En 2009, el Consejo Evangélico para la Rendición de Cuentas Financiera, SFA, otorgó la acreditación a Ministerios Joyce Meyer, certificando que la organización cumplía con sus estándares de administración responsable. Estos estándares incluían rendición de cuentas financiera, transparencia, gobernanza de la junta directiva y prácticas éticas de recaudación de fondos. El proceso de acreditación requería que el ministerio demostrara su cumplimiento de las directrices establecidas para organizaciones sin fines de lucro y garantizara que los fondos donados por sus simpatizantes se utilizaran para los fines previstos. Si bien estas medidas ayudaron a restablecer la confianza en las prácticas financieras del ministerio, la controversia en torno a la riqueza y el lujoso estilo de vida de Meyer persistió. Los críticos continuaron examinando los gastos personales de la telepredicadora, especialmente dada la considerable fortuna que acumuló a lo largo de los años. El ministerio de Meyer fue frecuentemente acusado de priorizar el lujo sobre el servicio, y sus detractores señalaron su riqueza personal y sus lujosas posesiones, como casas de lujo, jets privados y autos caros. A pesar de estas críticas, Joyce Meyer se mantuvo firme en la defensa de su estilo de vida. Argumentó que su riqueza no era resultado del egoísmo, sino una consecuencia del éxito de su ministerio, el cual, según ella, tuvo un impacto global. Meyer también reiteró que nunca había obligado a nadie a donar y que el éxito de su ministerio se debía a las contribuciones voluntarias de quienes apoyaban su mensaje. Eventos trágicos y escrutinio legal. El caso de Christopher Coleman. En 2009, Joyce Meyer Ministries se vio envuelto en un caso trágico y muy publicitado que generó mayor escrutinio sobre la organización. Christopher Coleman, jefe de seguridad del ministerio, fue arrestado bajo sospecha de asesinato después de que las autoridades descubrieran los cuerpos de su esposa, Sherry Coleman, y sus dos hijos, Gavin y Gary, en su hogar. Al parecer, la familia había sido asesinada por estrangulamiento. La investigación posterior reveló que Coleman mantenía una aventura extramatrimonial, y la fiscalía afirmó que había asesinado a su familia como parte de un plan calculado para abandonar a su esposa por otra mujer. El fiscal, Chris Wright, sugirió que Coleman temía que la revelación de su aventura pusiera en peligro su trabajo en Joyce Meyer Ministries, estableciendo paralelismos con la historia bíblica del rey David, quien orquestó la muerte del esposo de Betsabé para proteger su propia reputación. Joyce Meyer fue citada a declarar durante el proceso penal contra Coleman, lo que puso su ministerio aún más en el foco de atención. A pesar de la trágica naturaleza del caso, Meyer sostuvo que ni ella ni su ministerio pudieron prever las acciones de Coleman. El ministerio había sido informado sobre amenazas de muerte dirigidas a la familia Coleman, pero no tenía motivos para creer que Coleman tuviera la intención de matar a su esposa e hijos. En 2011, Coleman fue condenado por 3 cargos de asesinato en primer grado y recibió 3 cadenas perpetuas consecutivas. Además, la familia de Sherry Coleman interpuso una demanda por homicidio culposo contra Joyce Meyer Ministries, argumentando que el ministerio no había tomado las medidas adecuadas para proteger a la familia. Los abogados del ministerio argumentaron que la organización no pudo prever los trágicos sucesos, ya que ni siquiera las fuerzas del orden conocían las intenciones de Coleman. En 2013, un juez desestimó la demanda y dictaminó que el ministerio no podía responsabilizarse de las acciones de Coleman. La controversia de los tatuajes, una decisión personal que desafía las normas cristianas. En 2023,
Joyce Meyer se vio envuelta en otra controversia, esta vez relacionada con su decisión personal de hacerse tatuajes. A los 79 años, Meyer reveló que se había hecho sus 2 primeros tatuajes para honrar a Dios. Esta decisión generó reacciones diversas, ya que muchos cristianos consideran los tatuajes como un pecado, citando Levítico 19:28, que prohíbe los tatuajes en el cuerpo. Sin embargo, Meyer defendió su decisión citando Isaías 49:16, lo cual interpretó como un respaldo divino a su decisión de hacerse tatuajes. Meyer explicó que, tras leer el versículo, que habla de la propiedad de Dios sobre su pueblo, se sintió inspirada a hacerse un tatuaje que dijera, pertenezco a Jesús. También se tatuó la palabra amor en el pie, como recordatorio de caminar con amor. Su esposo, Dave Meyer, quien entonces tenía 82 años, también se tatuó, y juntos compartieron la experiencia de tatuarse a una edad avanzada. En sus declaraciones, Meyer instó a sus críticos a abstenerse de enviarle cartas de desaprobación, afirmando que ya había rezado por su decisión y se sentía en paz. Enfatizó que el asunto era entre ella y Dios, y que otros no tenían derecho a juzgarla por su decisión personal. Esta declaración pública desató debates en la comunidad cristiana. Algunos vieron sus tatuajes como una expresión audaz de su fe, mientras que otros creían que su decisión contradecía las enseñanzas bíblicas. La decisión de Meyer de hacerse tatuajes marcó una clara ruptura con las ideas cristianas tradicionales sobre las modificaciones corporales y planteó preguntas sobre hasta qué punto puede la expresión personal entrar en conflicto con las creencias doctrinales. Retirada de la serie de verano de la Iglesia Gateway. En respuesta a las acusaciones, en 2021, Joyce Meyer decidió retirarse de una conferencia en la Iglesia Gateway en respuesta a las acusaciones de abuso sexual infantil contra el fundador de la iglesia, Robert Morris. Meyer, quien había sido una oradora frecuente en la Iglesia Gateway, había compartido previamente sus propias y dolorosas experiencias de abuso sexual a manos de su padre. Su decisión de retirarse del evento fue una muestra de su desaprobación de las acusaciones contra Morris y puso de relieve el problema más amplio del abuso sexual en los círculos evangélicos. Esta no era la primera vez que Meyer hablaba públicamente sobre su trauma pasado. En 2016, reveló que su padre había abusado sexualmente de ella más de 200 veces durante su infancia. Describió la culpa internalizada que sentía como resultado del abuso y cómo este fue uno de los aspectos más difíciles de su proceso de sanación. La disposición de Meyer a hablar abiertamente sobre su pasado ha sido parte de su ministerio más amplio, donde anima a otros a sanar las heridas del pasado y encontrar la libertad en Cristo. La retirada de Meyer de la Iglesia Gateway puso de relieve la complejidad de desenvolverse en el ministerio público y sus convicciones personales tras el escándalo. Para Meyer, la decisión de distanciarse de la Iglesia Gateway fue probablemente personal, basada en sus propias experiencias y su compromiso de defender lo que creía correcto. Impacto y legado continuos de Joyce Meyer Ministries hoy. A pesar de las controversias y críticas que han seguido a Joyce Meyer Ministries, la organización continúa teniendo un profundo impacto a nivel mundial. A través de su programa de televisión, Disfrutando la vida cotidiana, y de iniciativas de alcance comunitario como el Proyecto GL, Ayuda en Crisis Médicas y Dentales, y el Ministerio Mano de Esperanza, Joyce Meyer ha llegado a millones de personas con el mensaje del amor y la redención de Dios. Su ministerio sigue siendo una de las organizaciones evangélicas más exitosas y de mayor alcance a nivel mundial, con una amplia presencia en los medios y una extensa red de apoyo. La resiliencia de Meyer ante los desafíos personales y profesionales no ha hecho más que impulsar su determinación de difundir el Evangelio. Sin embargo, las controversias en torno a sus finanzas, estilo de vida y decisiones personales han generado debates constantes sobre el papel de la riqueza en el ministerio y la responsabilidad de los líderes religiosos de mantener estándares éticos. El legado de Meyer probablemente será una mezcla de admiración por su trabajo y enseñanzas, junto con un escrutinio continuo de sus decisiones personales y las prácticas financieras de su ministerio. Conclusión: la vida y el ministerio de Joyce Meyer se han caracterizado tanto por un gran éxito como por una gran controversia. Desde sus primeras luchas contra el abuso hasta su ascenso como una de las telepredicadoras más influyentes de la era moderna, la trayectoria de Meyer ha sido todo menos común. Sin embargo, su ministerio ha enfrentado numerosos desafíos: escrutinio financiero,
batallas legales y decisiones personales que han moldeado la percepción pública de su obra. A medida que el ministerio Joyce Meyer continúa expandiendo sus esfuerzos de alcance, queda por ver cómo las controversias impactarán el legado de una de las figuras más reconocidas del cristianismo evangélico. Lo que sí está claro, sin embargo, es que la capacidad de Meyer para perseverar ante la adversidad y su compromiso con el cumplimiento de su misión han consolidado su lugar en el mundo del ministerio religioso. Ya sean sus críticos o sus partidarios, es innegable el profundo impacto que ha tenido en millones de vidas en todo el mundo.